años la película Parque Jurásico hizo que todo el mundo se preguntara si los dinosaurios podrían volver a habitar el planeta por medio de la clonación. Sí, clonación de fósiles. Hoy, los científicos por fin han llegado a una conclusión. Después de rastrear el ADN de animales prehistóricos en muestras de resina de ámbar de hasta 10.000 años de antigüedad, no lograron encontrar rastros útiles de muestras genéticas. Por lo tanto, y siento decirlo, la clonación de animales prehistóricos es solo posible en la ciencia ficción. Difícil de creer. Comenzamos. Hoy, las mujeres espías más importantes en la historia, los casos más impactantes de exorcismos recientes, además, los secretos del Centro Militar de Estados Unidos, el Pentágono, también la historia del país de Siria y sus conflictos que están poniendo al mundo al borde de la guerra. Finalmente, los más escalofriantes relatos de hospitales malditos. Todo será Difícil de creer. En el mundo del espionaje, el ingenio, la discreción y el saber escuchar valen mucho más que la fuerza física. Por eso, las mujeres siempre han sido las espías más difíciles de atrapar. Su nombre fue Margareta Gertruida Sell, pero la historia la inmortalizó con su nombre artístico de Mata Hari. Esta mujer, originaria de los Países Bajos, comenzó a ganar popularidad en París por su acto como bailarina exótica, en el que presumía de ser una princesa de Java. Gracias a la fama de su espectáculo, muchos hombres poderosos la pretendieron y tuvo amoríos con funcionarios militares y hasta políticos de alto rango. Casi al final de la Primera Guerra Mundial, Mata Hari fue sometida a juicio en Francia, acusada de espionaje y de ser una doble agente para Alemania. Y no solo eso, también de haber sido la causa de la muerte de miles de soldados. Y a pesar de que no hubo pruebas concluyentes, ella fue declarada culpable y sentenciada a muerte por fusilamiento. La leyenda cuenta que el día de su ejecución, al escuadrón de fusilamiento le vendaron los ojos, literalmente. Esto para que pudieran disparar sin sucumbir ante la belleza de Mata Hari. Violette Szabo se convirtió en espía a los 19 años buscando venganza por la muerte de su esposo, un soldado francés que murió a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ya como agente secreto, Szabo se lanzó en paracaídas sobre Francia, donde se dedicó a transmitir información estratégica y a realizar diversos actos de sabotaje contra los nazis. Pero su carrera como espía fue muy breve. A los 23 años, Szabo fue capturada y enviada a un campo de concentración donde fue torturada y ejecutada. En la guerra, los traidores de un bando son los héroes del otro, como el espía comunista Johann Cohen, quien durante la Guerra Fría le envió secretos sobre armas atómicas a los soviéticos, por lo cual fue encarcelada durante 20 años. Pero al salir, fue recibida en Rusia como una patriota, con los más altos honores. Durante la expedición de cacería, Virginia Hall se disparó por accidente en la pierna. Esta le tuvo que ser amputada. Pero esto no le impidió convertirse en espía y ser nombrada por la Gestapo como la más peligrosa de los espías aliados. Virginia Hall no solo logró pasar importantes secretos militares a los aliados, también entrenó a numerosos miembros de la resistencia. Otro hecho impresionante fue cuando en una misión, Hall tuvo que escapar desde Francia hacia España a través de las montañas a pie, utilizando su pierna prostética. Una mujer espía que combinó el encanto femenino con la brutalidad de una guerrera fue Nancy Wake, quien coqueteaba con los soldados nazis para sacarles información sin peligro. Pero cuando en una ocasión fue descubierta por uno, Wake demostró tener la habilidad de matarlo, usando nada más que sus manos. Difícil de creer.
En 1949, el niño de 13 años Robbie Mannheim fue poseído por el demonio. Durante 6 semanas fue protagonista de un ritual de exorcismo que sería tan famoso que inspiraría al escritor William Peter Blatty a crear la novela El Exorcista. Pero aunque el caso de Robbie es el exorcismo más conocido de la historia, no es el único. Aquí, algunos de los exorcismos más recientes y difíciles de creer de la historia. Anneliese Michel, de Múnich, Alemania, tenía 17 años cuando empezó a sufrir convulsiones inexplicables. Estas incluían escuchar voces extrañas que le decían que se pudriría en el infierno. Esto sucedió en el año 1973, y cuando los doctores no pudieron encontrar un tratamiento adecuado para sus males, su familia decidió contactar a un sacerdote para que la exorcizara. Pronto, el padre encargado del ritual determinó que 6 demonios poseían a Anneliese, incluyendo a Lucifer, Nerón, Caín y Adolfo Hitler. Durante un periodo de 9 meses, Anneliese fue sometida al ritual de exorcismo. Sin embargo, falleció. Según el sacerdote y la propia familia, Anneliese murió por los pecados de la gente a su alrededor. El padre Gabriel Amort es el exorcista oficial del Vaticano. Afirma haber realizado personalmente más de 160,000 exorcismos a lo largo de su carrera. Uno de ellos fue hecho en el año 2000 y su asistente fue ni más ni menos que el Papa Juan Pablo II. De acuerdo con el padre Amort, la posesión satánica sucedió en el año 2000 cuando una joven de 19 años, cuyo nombre ha sido ocultado para su propia protección, se encontraba en una audiencia frente a Juan Pablo II, esto en el Vaticano. De repente la joven empezó a insultar al Papa usando una voz profunda y extraña. Los guardias del pontífice trataron de detenerla, pero tenía una fuerza sobrehumana, y cuando le mostraron un crucifijo, se burló de él. El Papa y el exorcista de Roma hablaron con la adolescente durante más de 1 hora y media en privado. Ahí le realizaron el ritual del exorcismo. Tuvieron éxito. Por cierto, ese fue el tercer exorcismo realizado por Juan Pablo II durante su papado. No todos los exorcismos son realizados por sacerdotes católicos. Cada cultura tiene sus propios rituales para expulsar al diablo, literal, Cuando el diablo llega a una persona, hay quien se encarga de sacarlo. El problema es que la mayor parte de esos ritos también acaban con la vida del poseído. En el año 2005, una mujer llamada Patricia Álvarez intentó expulsar al demonio del cuerpo de Camille Senot, un habitante de Guyana en Sudamérica. El ritual practicado por Álvarez era una mezcla de rituales africanos e hindúes y consistía en golpear a Camille con una barra de hierro hasta que el demonio la abandonara. Lo único que lograron fue acabar con su vida. En el 2007, un exorcismo en Nueva Zelanda tuvo el mismo resultado, cuando de acuerdo a las costumbres de los maoríes, se tenía que expulsar al demonio usando agua. En ese caso, la niña poseída llamada Janet Moses murió ahogada después de recibir agua en la cara durante 3 días seguidos. Finalmente, en un monasterio de Rumania, en el año 2005, una mujer fue exorcizada después de que se rió durante una misa. La técnica consistió en dejarla fuera, en el frío, durante 3 días, hasta que el demonio se fuera de su cuerpo. Obvio, no funcionó y murió. Luego se determinó que en realidad sufría esquizofrenia. El sacerdote que la atendió fue acusado de asesinato y el monasterio fue cerrado. Una leyenda dice que el famoso artista Salvador Dalí fue exorcizado en 1947. La historia fue revelada por un sacerdote amigo de Dalí, quien mencionó que el artista, en agradecimiento por haberlo liberado del demonio, le obsequió una cruz fabricada por él. Difícil de creer. El Pentágono es uno de los edificios más representativos del poderío norteamericano. Pero, pregunto, ¿qué se guarda detrás de esas monumentales paredes de concreto?
¿Cuáles han sido los escándalos que se han desarrollado dentro de sus paredes? Acompáñenme, vamos a develar algunos de los secretos más difíciles de creer del Pentágono. El Pentágono comenzó su construcción hace 72 años, durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, y según se cuenta, únicamente se demoraron 3 días los arquitectos en terminar su diseño. Las únicas especificaciones que recibieron era que tuviera aire acondicionado y fuera capaz de albergar a 40,000 trabajadores y resistir los incendios. Para que nos demos una idea de su tamaño, basta decir que se necesita casi 1 hora para darle la vuelta a pie. Pero en su interior el diseño es tan sofisticado que para ir de un punto cualquiera a otro, máximo demoraríamos unos 10 minutos. Esto gracias a la composición de 5 anillos unidos por 10 grandes corredores repartidos en las 5 plantas que conforman el edificio. Hagamos este recuento. La versión oficial dice que el 11 de septiembre del 2001, el vuelo 77 de American Airlines, un Boeing 757, se estrelló contra la fachada occidental del Pentágono. No obstante, la evidencia parece apuntar a que fueron otras las causas de la explosión y el incendio en este edificio. Esta mañana había solo 18,000 empleados de los 23,000 que habitualmente laboraban en el Pentágono, ya que se había iniciado meses atrás una remodelación de varias oficinas. Esto, sin lugar a dudas, ayudó a reducir el número de bajas, ya que el número total fue de 189 muertes, incluyendo las 64 que viajaban en el avión. Por otra parte, cuando se encontraron las cajas negras del avión, estas parecían estar borradas. Es decir, en los momentos donde se esperaba estuviera grabada información vital para saber qué había ocurrido, no había nada. Los especialistas argumentaron que estas se habían dañado debido a la brutalidad del accidente. Además, la única evidencia gráfica del choque es la grabación de una cámara de seguridad donde no se aprecia el avión, sino únicamente una enorme explosión y una bola de fuego que muchos sospechan que más que un avión, fue un misil lo que impactó contra el Pentágono esa fatídica mañana. No me gusta decirlo, pero tal vez nunca sepamos completamente la verdad sobre los secretos del Pentágono. Lo cierto es que después de más de 70 años de servicio, más que un edificio es un ícono del poder americano. Difícil de creer. Difícil de creer. Les cuento que el primer menino en el espacio era una gatita llamada Felicity, enviada fuera de nuestro planeta en 1963. Ella regresó sana y salva a la Tierra. Y muy Felicity. Difícil de creer. Difícil de creer. Hace apenas unos meses el mundo estuvo a las puertas de lo que pudo ser la Tercera Guerra Mundial. Esto debido al mal manejo de la llamada geopolítica y a brutales actos genocidas contra la población civil de un país llamado Siria. Un país tal vez muy alejado de nosotros, con apenas 185,000 kilómetros cuadrados, es decir, más pequeño que el estado de Chihuahua, por ejemplo, pero con un valor estratégico fundamental para controlar el Medio Oriente. Conozcamos más sobre Siria, un país interesante, importante, difícil de creer. El principal valor geoestratégico de Siria es que debido a su posición privilegiada por su territorio, pasan 2 de los oleoductos más importantes que alimentan al occidente con el petróleo del Medio Oriente, y en la actualidad está en construcción un tercer oleoducto que aseguraría la distribución del petróleo durante los próximos decenios. Entonces, alimentará a los mercados internacionales, por lo que controlar su funcionamiento y el lugar por donde transita será fundamental para jugar en el tablero de la política internacional. Esto que les digo es la razón detrás de las protestas que iniciaron en el 2011 grupos disidentes al gobierno y que se han visto apoyados por los Estados Unidos, convirtiéndose en un ejército popular que busca derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, cual se ha distinguido por el asesinato de civiles y por la ostentosa forma de vida de él y su familia. 110,000 muertos es el saldo hasta ahora
de esta guerra civil, de los cuales 4.000 son civiles. Pero el 21 de agosto de este año, tan solo unas cuantas horas, 1.400 personas fueron asesinadas. 1.400 personas en 4 horas. Utilizando armas químicas prohibidas por todos los acuerdos internacionales. Las armas químicas están prohibidas, debido a que su uso no puede ser realmente controlado, y al soltar esos elementos a la atmósfera, muere gente de forma indiscriminada, ya que es el mismo aire que respiramos el que transporta el arma mortal. En un principio, se manejó que los rebeldes habían usado esas armas para inculpar al gobierno sirio, pero en poco tiempo, las evidencias apuntaron a que había sido el mismo Bashar al-Assad quien ordenó el uso del gas sarín. Por ello, los Estados Unidos amenazaron con intervenir militarmente en Siria y terminar de una vez por todas con el régimen de Bashar. No obstante, este presidente es un aliado internacional de Rusia, por lo que el primer ministro Putin advirtió que no se quedaría con los brazos cruzados mientras su aliado era derrotado. Por el momento, la Tercera Guerra Mundial parece estar desactivada. No obstante, la lucha armada sigue al interior de Siria y la posibilidad de que un pequeño país sea la mecha que inicie entonces la aniquilación de nuestra especie es difícil de creer. Durante el funcionamiento de muchos hospitales se dieron toda clase de vejaciones contra sus pacientes, por lo que al cerrar sus puertas, una serie de fenómenos paranormales dan cuenta del dolor que guardan entre sus paredes. Son los centros hospitalarios malditos, difíciles de creer. Al Hospital del Tórax de Terrassa, en España, se le atribuye la presencia de fenómenos paranormales, suicidios, sepulturas ilegales o ritos satánicos. En este tétrico sitio se dieron numerosos suicidios cuando operaba porque los pacientes caían en depresión. Esto al sentirse abandonados por sus familiares, ya que el nosocomio estaba aislado de las comunidades. Los internos entonces se lanzaban al vacío desde las ventanas, cayendo en el jardín trasero del hospital, mismo que apodaron la jungla, por los lamentos de los suicidas o de quienes presenciaban la macabra escena. Hoy día, parte del inmueble está cerrado, y en torno al mismo existen rumores sobre sucesos extraños en su interior y exterior. Los testigos aseguran escuchar voces y ruidos provenientes de la parte abandonada. También se reportan psicofonías, sensaciones extrañas en el ambiente, cambios bruscos de temperatura, mal funcionamiento de las videocámaras y de las cámaras fotográficas cuando se requiere capturar sus enigmas, así como la aparición de sombras. Pero hay más. También se han hallado restos de fetos humanos. Algo en verdad asombroso son las evidencias de rituales satánicos o invocaciones a fuerzas oscuras en una iglesia abandonada que se ubica en la parte trasera del hospital. En 2006 se halló un pentagrama invertido, pintado en el suelo, y en la punta una cruz de madera invertida. Otro de los hospitales que dejan frío a cualquiera es el psiquiátrico de Kings Park, en Estados Unidos. Su escalofriante ambiente se debe al silencio y abandono en el que está sumido, junto a sus apariciones fantasmales. Llegó a satisfacer las necesidades de miles de enfermos mentales de Nueva York. Más tarde, también atendió a personas con tuberculosis y veteranos de guerra, sumándose un total de 9,000 pacientes, pero luego cayó en desuso. Otro nosocomio maldito es el de Al Changi, en Singapur. Se le consideraba un verdadero complejo militar por sus salas de tortura, celdas, morgue y cuartos hospitalarios. Los pobladores aseguran que este sitio es el que registra el mayor número de eventos paranormales del país. En 1930, el edificio albergó a las tropas británicas, pero con la llegada de los japoneses en 1942 se iniciaron los actos crueles contra internos. Las muertes se daban al por mayor.
Además de las lamentables condiciones en las que se tenían a sus 15,000 pacientes, el trato a los reclusos era inhumano. Basta decir que dormían sin ropa en celdas de 3x4, repletas de insectos y gusanos. Estos últimos ocasionaban severas infecciones que obligaban a amputaciones masivas. Hay que contar que tras su clausura, los fenómenos paranormales han surgido al por mayor. Al menos, eso es lo que se dice. Al menos, eso es lo que se teme. Los testigos aseguran que comúnmente se oyen gritos, alaridos, ruidos de cadena y pasos. Hay quien apunta que en una sala de espera, visto a una madre llorando con su hijo moribundo en los brazos. Se dice que la clínica del Dr. Guija está endemoniada. No es lo que se dice, es lo que se teme. Fue una institución psiquiátrica sevillana donde se realizaron terribles experimentos y otros actos de maldad en contra de sus pacientes. Durante años, entre sus muros, se han dado apariciones terroríficas, sombras y sonidos inexplicables. Se piensa que en los jardines de su alrededor están enterrados los pacientes que clamaban justicia desde el inframundo. El sanatorio de Sierra Espuña, en España, es uno de los sitios abandonados que más visitas recibe por sus fenómenos sobrenaturales. Sus interminables y oscuros pasillos, su pasado tortuoso como un centro donde murieron miles de pacientes con tuberculosis, o el dolor de cientos de chicos huérfanos, dejaron marca en el lugar. Los investigadores en lo paranormal aseguran que la mayor actividad sucede en la primera planta, sobre todo en los pasadizos que unen varias secciones de la construcción. Una de las leyendas más tétricas es el cómo eran enterrados los cuerpos de quienes se creía habían muerto por tuberculosis, pero que al despertar y tratar de salir de su encierro a gritos y arañazos, fallecían asfixiados. Otras historias dicen que en su intento de escape hubo los que quedaron petrificados al no saber de dónde provenían los angustiosos lamentos. En su mayoría, no hay lógica para entender estos sucesos paranormales. Los expertos en el tema consideran que las experiencias traumáticas emanan un tipo de energía muy particular que no se desvanece tras la muerte. De ahí que infinidad de hospitales carguen con el recuerdo del excesivo dolor de sus pacientes y salgan mediante episodios macabros difíciles de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima. Relatos de hospitales malditos. ¿Cómo será? ¿Se cree? En el mundo del espionaje, el ingenio, la discreción y el saber escuchar valen mucho más que la fuerza física. Por eso, las mujeres siempre han sido las espías más difíciles de atrapar. Su nombre fue Margareta Gertruida Sell, pero la historia la inmortalizó con su nombre artístico de Mata Hari. Esta mujer, originaria de los Países Bajos, comenzó a ganar popularidad en París por su acto como bailarina exótica, en el que presumía de ser una princesa de Java. Gracias a la fama de su espectáculo, muchos hombres poderosos la pretendieron y tuvo amoríos con funcionarios militares y hasta políticos de alto rango. Casi al final de la Primera Guerra Mundial, Mata Hari fue sometida a juicio en Francia, acusada de espionaje y de ser una doble agente para Alemania. Y no solo eso, también de haber sido la causa de la muerte de miles de soldados. Y a pesar de que no hubo pruebas concluyentes, ella fue declarada culpable y sentenciada a muerte por fusilamiento. La leyenda cuenta que el día de su ejecución, al escuadrón de fusilamiento le vendaron los ojos, literalmente. Esto para que pudieran disparar sin sucumbir ante la belleza de Mata Hari. Violette Szabo se convirtió en espía a los 19 años, buscando venganza por la muerte de su esposo. Por lo tanto, y siento decirlo, la clonación de animales prehistóricos es solo posible en la ciencia ficción. Difícil de creer. Comenzamos.
Hoy, las mujeres espías más importantes en la historia, los casos más impactantes de exorcismos recientes, además, los secretos del Centro Militar de Estados Unidos, el Pentágono, también la historia del país de Siria y sus conflictos que están poniendo al mundo al borde de la guerra. Finalmente, los más escalofriantes Hace algunos años la película Parque Jurásico hizo que todo el mundo se preguntara si los dinosaurios podrían volver a habitar el planeta por medio de la clonación. Sí, clonación de fósiles. Hoy, los científicos por fin han llegado a una conclusión. Después de rastrear el ADN de animales prehistóricos en muestras de resina de ámbar de hasta 10.000 años de antigüedad, no lograron encontrar rastros útiles de muestras genéticas.